Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a otro webinar de CypherBit. Realizamos webinars todos los meses, suelen ser los últimos jueves del mes, para que lo podáis apuntar, donde procuremos centrar en temas de interés, obviamente basándonos en nuestra experiencia en el mercado nacional, con enfoques muy tangibles y pragmáticos. Es decir, siempre buscando maneras de tomar acción y progresar en la ciberseguridad. Hoy el tema que queremos tratar es el acceso remoto seguro. Así que lo que vamos a tratar hoy en la sesión, podemos verlo aquí, un poco un índice de los temas. Así que los siguientes temas en el siguiente orden, ¿no? Primero veremos que para conseguir que el acceso remoto sea seguro, hay que ir más allá que el cifrado de las comunicaciones mediante el VPN, que de por sí es fundamental, pero no es suficiente. Así que veremos los controles esenciales que debemos contemplar. Esta parte, digamos, será el grosor de la sesión. A continuación, veremos el impacto regulatorio desde la NIST o desde el ENS, el Esquema Nacional de Seguridad, y veremos entonces las distintas medidas o los distintos controles desde una demostración del producto para que lo podáis ver de manera más tangible, ¿no? Todos estos controles, cómo se aterrizan en producto. Y por último, habrá un espacio para plantear preguntas y dudas, aunque podáis ir lanzando las preguntas en el chat en cualquier momento. Simplemente comentaros que se responderá a las preguntas al final de la sesión. Así que vamos a ir entrando en materia. Así que hay diversos informes con datos distintos según cada estudio, ¿no? Sobre el uso de acceso remoto por parte de campañas de ransomware y también como punto de entrada inicial en diversas amenazas y diversos ataques, ¿vale? Esto ya, los datos que estamos viendo van en función del enfoque de cada estudio, ¿no? Por ejemplo, hay estudios que están más orientados al mundo industrial, entonces los datos son distintos, ¿no? Aquí, resumiendo mucho, si es bien 80% o 60%, la realidad del asunto es que el acceso remoto es un problemón y es un problemón que no se vaya a resolver solo con un canal cifrado. Así que vamos a contemplar más que el VPN. Y aquí a la derecha podemos ver un listado de controles o medidas que son esenciales para hacer frente a la situación. Así que en los próximos minutos iremos pasando de control en control, ¿vale? O medida en medida. De nuevo, si hay preguntas o dudas, las podáis meter en el chat y las trataremos al final de la sesión. Así que vamos a empezar primero con el VPN, que hemos dicho que es fundamental, pero no es suficiente. Así que el mercado por lo general de VPN es un mercado muy estanco desde hace muchos años, por no decir muchísimos años, y es algo pues más o menos que los fabricantes lo han medio regalado en sus offerings de firewalls, ¿no? Y por esa falta de impacto en la cuenta de los resultados de los fabricantes hace que no ha habido
inversión en la innovación, ¿no? En este mercado, y el mercado en sí ha quedado muy estanco. Esta realidad de poco movimiento o de poca innovación se ve reflejado también en el hecho que no hay research por parte de los grandes analistas como puede ser Forrester o Gartner, que no están publicando nada porque realmente no hay nada que publicar. Es un mercado muy, muy estanco. Así que de las VPNs más tradicionales tenemos el SSL. Aquí ya estamos viendo que ciertos países, por ejemplo Noruega, son noticias de este último mes, que Noruega ya recomienda reemplazar con otra tecnología la SSL o el VPN por SSL, y podemos ver movimiento por parte de grandes fabricantes como el mismísimo Fortinet, ¿no? Donde anuncia que va a dejar soporte al SSL. Entonces es un, digamos, un mercado muy estanco y que requiere cambios, y estos cambios estamos empezando a verlos en las noticias, ¿no? Luego ya lo que es otra tecnología o conjunto de protocolos y reglas de comunicación que ha cambiado poco y está muy extendido en el mercado es el IPsec. Y el IPsec, pues, entre muchas otras cosas, tiene muchas líneas de código, ya que soporta muchísimos escenarios, pero ese código también impacta el rendimiento de la solución y también hace que su superficie de exposición es mayor, o sea el propio VPN, su superficie de exposición es mayor, y eso hace que el propio IPsec se convierte en un blanco, ¿no? También movimientos del mercado, podemos ver grandes empresas. Aquí podemos ver a la derecha, podemos ver el IBM Cloud, que va dejando atrás también el IPsec, ¿no? Entonces, movimientos que estamos viendo en el mercado respecto a las tecnologías o protocolos más extendidos, ¿no? Así que lo que nos lleva a la alternativa en nuestra solución que exponemos en la sesión de hoy, que es OpenNAC Enterprise, que usa una tecnología moderna que es WireGuard. Y cada vez más iráis viendo el WireGuard posicionándose como el nuevo estándar en VPN. Y eso por el equilibrio que tiene entre la seguridad y el rendimiento. Así que WireGuard, al tener menos líneas de código, tiene menos de 4.000 líneas de código, su superficie de exposición es menor, además que hace que su impacto en el rendimiento es menor también. Y no hay ninguna organización que no tiene ese tema del rendimiento presente, ¿no? Sobre todo cuando hay un acceso remoto. Así que este escenario de poco impacto en el rendimiento es muy relevante también para organizaciones que usan Thin Clients para conectar remotamente a entornos de VDIs, por ejemplo. Nosotros tenemos múltiples clientes como el puerto de Castellón, donde tiene OpenNAC Enterprise implementado justo por ese equilibrio entre ciberseguridad y rendimiento, al tener la mayoría de sus conexiones remotas por Thin Clients. Así que desde hace años ya hemos apostado para la innovación, hemos apostado por las tecnologías vanguardistas que contemplan seguridad y contemplan el rendimiento. También desde el desarrollo, la innovación, OpenNAC Enterprise también tiene su propio agente, es decir, Cypherbit desarrolla el agente y no es un tercero que lo hace para nosotros. Y lo mismo hace que tenemos control completo sobre nuestro roadmap, sobre el desarrollo, y podemos responder rápidamente a las necesidades del mercado, y nuestro mercado
es el mercado nacional. Y el agente en sí es de multiplataforma y multiversionado. Así que vemos en el mercado también muchas limitaciones en este sentido. Es decir, alternativas que funcionan, digamos, con un abanico muy reducido en cuanto a sistemas operativos y versiones. O sea, que soporta pocas plataformas, pocos sistemas operativos y pocas versiones, lo que hace que haya huecos, ¿no?, en la aplicación del VPN. Así que este verano también veremos cómo lanzamos el VPN para móviles también. Así que además del VPN, veremos otros controles esenciales, ¿vale? Lo que es el control de acceso, que tenemos dos aspectos aquí. Uno es el control y el otro es acceso. El control o el Zero Trust en función de la autenticación, que es fundamental, que tiene que ver trazabilidad de esa conexión, de ese usuario y clave, pero también tiene que ser una autenticación robusta que contempla la suplantación de identidad. Y aquí pues también tiene que haber un doble factor o un múltiple factor de autenticación, ¿no? Y aquí en OpenAC Enterprise tenemos nuestro doble factor de autenticación nativa y también integramos con los del mercado, con el Single Sign-On y el SAML. Entonces, una cosa es el control, otra cosa es el acceso, ¿no? Y en función de quién eres y otros criterios, te voy a dejar acceder a lo justo y imprescindible, ¿no?, que es el principio de mínimo privilegio. Y esto lo hacemos pues justo lo que necesita el usuario en un momento dado, y también lo podemos ampliar para contemplar el horario correspondiente, que solo se puede acceder en horario de trabajo y no fuera. Así que otros controles que debemos de contemplar más allá que el propio VPN. Vale. Lo que es la postura de seguridad de los equipos, es decir, qué nivel de seguridad tienen los equipos a la hora de conectarse a la red, ¿vale? Aquí tenemos que contemplar que el equipo remoto se conecta desde una red no gestionada y en muchos casos desde dispositivos potencialmente no gestionados, ¿vale? Entonces, aquí la organización debe de implementar unos mínimos para acceder a la red, ¿no?, que puede ser pues, tener antivirus, tener parches, quizás en el otro lado también definir un listado de no deseados, que podría ser el IMULE, digamos, aplicaciones no deseables que expondría a la organización a mayor riesgo. Y esta evaluación de postura de endpoint, que es un requisito también para dar acceso a la red. Así que la postura de seguridad ya es un must, es un necesario completo para el acceso remoto seguro. Y por último, en medidas otros controles de seguridad, es la capacidad de analizar el tráfico que pasa de extremo en extremo, ¿vale? El VPN, lo dicho, es fundamental, no es suficiente, porque a veces no, el VPN se convierte en una caja negra, ¿no?, porque es un túnel cifrado donde no se puede ver lo que está pasando por dentro. Lo mismo hace que no sabemos lo que está pasando de extremo en extremo. Así que tener la capacidad de análisis del trabajo que va saliendo de ese túnel es muy importante para identificar anomalías, ¿no? Poder identificar el uso de protocolos no deseados, por ejemplo, como podría ser el RDP, el Samba, etcétera, que son protocolos
que se usan en la inmensa mayoría de los movimientos laterales por parte de ataques de ransomware, ¿no? Que creo que es más de 80% se usan así. Entonces, la vigilancia del tráfico que sale de extremos o que pasa de extremo a extremo es fundamental. Y aquí podemos ver cómo nuestra solución también contempla la vigilancia del tráfico, perdón. Así que todo ello desde una consola única, porque si tenemos que ir saltando de solución en solución, de la consola en consola, pues mayor probabilidad que haya que nos olvida hacer algo, etcétera, ¿no? Entonces, tener todo centralizado, fácilmente gestionable desde una solución única es fundamental, y que esa solución, sobre todo en la administración pública, que esté certificada por un tercero. En la administración pública es la entidad que hace esas certificaciones, el CCNP-TEC, y todas las soluciones que están certificadas están incluidas en el catálogo CPT-STIC 105, y eso da garantías a los organismos de que esta solución está a la altura para estar implementadas en la administración pública y proteger información sensible. Además de ser una obligación por ley de que la administración pública usa ese CPT-STIC. Si tenéis cualquier duda al respecto, os invito a ir a la página web del CPT-STIC, donde podéis ver aquí el enlace, y hay mucha información sobre los fabricantes, sobre las categorías, y también podéis poneros en contacto directamente con el equipo de CPT-STIC. Siempre está muy abierto y muy dispuesto a escuchar dudas, preguntas y responder a las mismas. Impacto regulatorio, ¿vale? Todo lo que hemos visto, cómo impacta en aspectos regulatorios, ¿vale? Aquí tenemos dos visiones, uno desde la perspectiva del Esquema Nacional de Seguridad y de la NIS2. Ambos ya tienen muy claro el impacto del acceso remoto en cuanto a la ciberseguridad, y lo tienen bien articulado, ¿no? Así que en cuanto a Lens, la solución y este módulo concreto de acceso remoto puede facilitar hasta 17 de los 73 medidas. Y de nuevo, en la administración pública es de debido uso las soluciones que están en el catálogo STIC. En cuanto a la NIS2, pues aquí la solución y los controles o medidas que acabamos de ver, pues facilitan hasta 13 de los 18 controles o 18 artículos donde se menciona específicamente los controles técnicos de seguridad. Aquí no contemplamos los artículos de gobernanza, etcétera, que pues, son temas aparte. Así que podemos ver un drill down, ¿no? De las medidas concretas. Muy interesante si estáis haciendo una inversión en cumplimiento con el ENS o en cumplimiento con la NIS2, que haciendo lo que se llaman los análisis de gap, pues os irán saliendo estas medidas que habría que cubrir, ¿no? Simplemente que sepáis que esa aproximación a normativa lo contemplamos desde Cypherbit, y podemos facilitar esos procesos de adecuación tanto del ENS como de la NIST. Entonces, esto ayuda mucho en cuanto a la inversión, ¿no? Que la inversión
en tecnología también contempla la normativa, ¿no? Y a la hora también de hacer hacer auditorías, esta visión también es muy útil no solo para los equipos tecnológicos, sino los equipos de cumplimiento. Así que hemos visto ya los controles, además del VPN que hemos comentado al principio, que es fundamental, pero no es suficiente, cómo ello está cambiando también, que tiene que ser un VPN moderna, y hemos visto los otros controles que son necesarios para hacer frente al acceso remoto, que sigue siendo un problema a resolver con más contundencia, ¿no? Así que la solución de OpenAC Enterprise de CypherBit pues es una solución de software que contempla la visibilidad, o sea, un inventariado de todo lo que está conectado a la red, redes IT y OT, y el control de acceso en el más amplio sentido de la palabra, es decir, control de acceso desde dentro de nuestra organización, que es desde el Wi-Fi, desde el cableado y también desde fuera, lo que acabamos de ver, ¿no? El control de acceso remoto. Todo ello hace que tengamos un punto único de gestión y aplicación de políticas de acceso, ¿vale? Lo mismo hace que es más probable que tenga, que sea eficaz, ¿no? Si tenemos una política que va a perseguir el usuario, esté donde esté. Si se conecta internamente, le vamos a exigir unas cosas, y si se conecta remotamente, le vamos a exigir otras cosas, un doble factor de autenticación, etc. Pero es una política única que le persigue el usuario. Entonces, eso nos facilita la gestión y nos quita un poco el peso organizativa, ¿no? La solución es una solución nacional, orientado a la adecuación normativa. Al ser una solución nacional, está orientado al mercado nacional también, y eso hace que nuestro roadmap, nuestra inversión en I+D+I está orientado a la realidad de las organizaciones nacionales, que son diferentes quizás de las grandes empresas, pues de otras regiones geográficas. La solución es agnóstica a la infraestructura de la red, o sea, va a jugar o va a funcionar bien en entornos de Cisco, HP, Huawei, etc. Y la realidad en la inmensa mayoría de las organizaciones es que la infraestructura suele ser bastante heterogénea en tipología, en cuanto a fabricante y en versionado también. Y la solución está incluido en el catálogo STIC y está respaldado por grandes organizaciones a nivel nacional e incluso internacional. Pero a nosotros pues, nos interesa este mercado. Aquí tenemos en el sector sanitario, que siempre decimos que es un buen reflejo pues de un entorno muy exigente por la sensibilidad de los datos y también la complejidad de las redes heterogéneas y también redes IT-OT. Así que con ello ya cubrimos esa parte de las medidas esenciales para asegurar el acceso remoto. Y aquí en este punto ya voy a dar paso a Kevin Vegas, que nos va a enseñar la solución en esas medidas desde el propio producto. Kevin. Muchas gracias, Dara. Pues ahora lo que queremos con la demo, queremos demostrar cómo todos los controles de seguridad que hemos estado comentando a lo largo del webinar, del módulo de acceso remoto seguro de OpenNAC, cómo tocan suelo, ¿no? Cómo aterrizan dentro de la solución.
Inicialmente, veríamos el primer dashboard, la primera información de, bueno, el estado de los últimos 24 horas, por ejemplo, información modificable del estado de las últimas conexiones que ha habido, en este caso VPN, desde un único portal. Podríamos ver toda la información de todos los componentes, el estado de seguridad de los mismos, en el momento que tuviésemos que crecer o incluso meter más módulos para tener alta disponibilidad. Todo se podría gestionar desde una misma consola. Hemos empezado hablando de la VPN moderna, la VPN ligera de WireGuard. En este punto nos indica que dentro de la parte podríamos configurar directamente pues, las distintas granjas, distintos módulos que tendríamos con terminadores de túneles, que son recomendables, son lo que se ubicarían en la DMZ dentro de la red. Podríamos directamente, además de tener el control de cómo están, en qué estado están, en la gestión de los mismos, podríamos también dentro de la CMDB ir creando los distintos objetos que luego utilizaremos para filtrar en la parte de segmentación en los accesos y directamente ir al apartado de configuraciones propias de la propia establecimiento del túnel, como puede llegar a ser si queremos que un usuario tenga split tunnel o no, o si queramos permitir una serie de subredes u otras. Limitar el acceso se podría hacer directamente desde aquí. Es importante la sección de zonas dinámicas, que sería la ubicación lógica dentro de que un dispositivo ya haya accedido a la red, tenga una IP privada, pues las distintas ubicaciones o divisiones lógicas que haríamos desde OpenNAC. Luego, llegando a la parte específica de los controles de acceso, la parte de la autenticación, la segmentación, de cómo vamos a tener el cero trust, cómo vamos a dar la mínima confianza en los accesos, una vez hasta que nos aseguremos que ese usuario y ese dispositivo son confiables, llegaríamos a la sección de políticas. En la sección de políticas, a medida que las sesiones vayan llegando, se va a evaluar las precondiciones de cada una de las sesiones de manera, digamos, de manera vertical, validando una a una si las precondiciones del usuario que va a acceder coincide con alguna de ellas. En el caso de que no sea así, pasaría a la siguiente. Y cuando ocurra y cuando hagamos el match correcto, validaríamos y le proporcionaríamos la poscondición correspondiente. Importante indicar que dentro de la CMDB podemos hacer las distintas integraciones, en este caso pues con directores activos, podríamos hacer integraciones para hacer también con el SAML propio de la organización, para poder delegar ahí la gestión de la identidad con IDPs externos. Y dentro de cada uno de los gestores de identidades podríamos definir o querríamos definir las distintas consultas o los distintos grupos que vamos a consultar o vamos a trabajar dentro del gestor de identidades. En este caso, podríamos ir a grupos específicos o directamente dentro de la gestión de identidad, dentro del AD en este caso, o incluso, si fuera necesario, a usuarios específicos. De esta manera, aquí definiríamos todos los grupos que quisiéramos para luego poder utilizarlos en la sección de políticas. Dentro de una de las políticas, por ejemplo, en este caso, si le editásemos, podríamos ver. Uy, se me ha cerrado la sesión, disculpad. Dentro de las políticas indicaba. Aquí tendríamos todas las políticas, podemos indicar directamente en la sección de VPN, en el acceso, en la parte de VPN, para ir cerrando, podríamos ver, como indicaba antes, la sección inicial de precondiciones, sobre las cuales vamos a indicar si una sesión VPN va a poder acceder a esta parte de la política de postcondiciones o, en el caso de que no sea correcto, pues pasaríamos a la siguiente. Podemos indicar el tiempo en el cual, por ejemplo, podemos establecer cuándo se va a poder acceder a la VPN, pues solamente fuera del horario laboral o solamente dentro del horario laboral. Sesiones para sacar atributos específicos de la sesión de, por ejemplo, en el caso de SAML. La sección de usuarios, que es donde indicaríamos sobre qué gestor de identidades vamos a validar la identidad y específicamente, si quisiéramos, en qué grupo, para poder no solamente validar la identidad que sea correcta, sino que además poder asegurarse que un dispositivo pertenece a un grupo específico, por lo tanto, podríamos hacer una segmentación diferenciando por tipo el usuario específicamente. Aquí podríamos indicar uno u otro e indicar los que os enseñaba antes. Podríamos además, en este apartado, indicar en el dispositivo de usuario si quisiéramos asegurar una política de postura de seguridad. Veremos más adelante.
En este apartado, todos los atributos importantes de un usuario dentro de la CMDB se van a asociar a etiquetas. Las etiquetas tienen una nomenclatura como tal, que tienen una información inicial, una triada de letras, que sería, por ejemplo, en el caso de PC, sería Endpoint Compliance. De esta manera, indicaríamos que si este equipo, o sea, los equipos que macharían esta precondición, estamos buscando que tengan esta etiqueta. En este caso, que cumplan la postura de seguridad que hemos definido. Podríamos indicar que venga específicamente de algún terminador de túnel específico, por ejemplo, o en el caso nuestro, pues ahora mismo de la VPN. Una vez las precondiciones están definidas, si la sesión VPN coincide, por ejemplo, en este caso, que en la sesión del usuario, las credenciales que ha presentado pertenecen a este grupo, pasaríamos a las postcondiciones. Y en este apartado sería cuando activaríamos al final el establecimiento de túneles de WireGuard para poder establecer un túnel cifrado y seguro. Y en el caso específico, como que veremos ahora mismo, la zona dinámica a la que vamos a asociar este usuario. Los usuarios que accedan a través de esta política, por ejemplo, accederían a la zona dinámica VPN Ext. ¿Esto qué nos serviría? Para que luego, en la sección específica de configuraciones, dentro de las zonas, podremos indicar que ese usuario pertenece a una zona o a otra y específicamente cuál es la zona dinámica a la que pertenece, para que posteriormente, dentro de las reglas que vamos a definir, pues vamos a indicar específicamente, por ejemplo, en este caso, cuál es el origen, cuál es el destino, qué reglas están aceptadas. Por defecto aplicamos el Zero Trust, por lo tanto, si no hay, digamos, todo el tráfico se deniega por defecto y vamos excepcionando lo que queramos aceptar. Por ejemplo, en este caso, el tráfico de los usuarios que están en esta zona VPNext, podríamos incluso indicar la IP específica o el usuario específico que queremos, digamos, segmentar, a través de qué protocolos vamos a permitir este tráfico, a qué otras zonas y, en este caso, a qué servidores, ¿no? Por ejemplo, un servidor de una VLAN específica. Podríamos incluso a qué puerto específico queremos trabajar y con qué puerto de origen. De esta manera, definiríamos todas las distintas reglas a ir definiendo como tráfico aceptado, en el que queremos que es un tráfico de confianza. Por lo tanto, cuando un usuario va a acceder, tendría, por ejemplo, aquí el cliente VPN, introduciría su usuario, introduciría su contraseña, tendríamos el OTP, por ejemplo, en el caso del multifactor que tenemos nativo en el móvil, para indicar cuál es el número que hay que introducir, que cambia cada 30 segundos. Podríamos integrarnos con segundos factores externos, podríamos delegar la parte de la identidad directamente al SAML propiamente de la organización y trabajar nosotros como SP. Una vez validemos que la identidad es la correcta, que pertenece a un grupo a otro, que el MFA, digamos, el segundo factor es correcto, macharíamos con una de las políticas que indicaba y obtendríamos los permisos que le permita su zona dinámica. De esta manera, por ejemplo, en el caso específico, yendo a la parte de sección más de tráfico en tiempo real, por ejemplo, si me busco a mí, buscándome a mí, podríamos ver información de primeras de cuándo he hecho los últimos accesos. Dentro de los últimos accesos, podríamos ver, por un lado, información propia del dispositivo, la IP, la MAC, el hostname de la máquina, el usuario con el que estoy accediendo, hace cuánto, en qué política he macheado, para poder ver un troubleshooting, poder tener información del equipo. Y el EPT, comentaba antes el tema de las etiquetas, EPT sería Endpoint Type, el tipo de dispositivo. Entonces, además de saber quién soy, estamos haciendo una estimación de qué tipo de dispositivo sería. Tendríamos unos accesos directos que utilizaremos ahora y una serie de tags. Las etiquetas que iremos en detalle. De primera se puede ver de manera visual que hay distintos tipos, pues diferenciados por colores, y dentro específicamente del equipo, una vez lo desplegamos, sacaríamos información más detallada. En el caso de, por ejemplo, a qué ha accedido por primera vez, a qué política ha pertenecido, si tenemos información de qué terminador de túneles he macheado, por ejemplo, en cuál de todos y en qué política. Más en detalle, gracias a tener el agente, tenemos información disculpad, más información no solamente del propio equipo a nivel de
hardware, qué procesador tiene, digamos, qué información hardware tiene el dispositivo. Además, sacaríamos información del software. En este caso, podemos sacar información de las interfaces, sacamos información de a través de qué dominio DNS, por ejemplo, hemos accedido, hemos hecho la parte de perfilado, sacaríamos información de las peticiones de los puertos de escucha que tengo abiertos, de origen, de destino, peticiones DNS que estoy obteniendo, listado de aplicaciones instaladas, tanto en el propio equipo como en versión. Por lo tanto, esto nos podría permitir hacer listado y búsquedas rápidas por una aplicación específica que no queramos tener. Por lo tanto, tendríamos el listado rápido de equipos que tienen esta aplicación para indicarles que se desinstale o versiones específicos, ¿no? Por ejemplo, si conocemos algún zero day o alguna información de alguna vulnerabilidad de alguna aplicación, podemos asegurar que esta tuviese la versión específica. De la misma manera, la información de seguridad, en el que tendríamos información si un equipo, por ejemplo, en el caso de Windows, si tenemos reinicios pendientes, si hay parches de seguridad sin instalar, información del Security Center, si tenemos el antivirus al día, está habilitado, cuál es el tipo de Microsoft, el tipo de antivirus que tenemos activo. Por ejemplo, en el caso de Microsoft Defender, si tuviésemos otro, saldría el correspondiente, si está el equipo al día. Y toda esta información lo podemos definir como requisito para en las políticas poner la postura de seguridad. Entonces, además de ser quien dice ser y cumplir la postura de seguridad, nos aseguraríamos que en cualquier momento la estás cumpliendo. Ya que si en cualquier momento dejo de cumplir esta postura, podríamos indicar al dispositivo, al terminal de túneles, que, por ejemplo, mueva a cuarentena este equipo. Toda esta información nos permitiría recopilar la información para poder hacer búsquedas rápidas, por ejemplo, por cuáles son los equipos que tienen un antivirus específico, ¿no? Entonces, clicando directamente aquí, sacaríamos el listado por etiquetas, buscando directamente por una etiqueta específica. Y por último, volviendo al equipo, si quisiéramos saber la información asociada a la vigilancia del tráfico, podríamos directamente aquí, en un acceso rápido, saltar a la vista del tráfico. Indicaría más tiempo para poder tener más información, por ejemplo, las últimas 24 horas, y podremos tener de un vistazo mi usuario específicamente, pues, por ejemplo, en qué intervalo de tiempo ha estado conectado, qué protocolos de aplicación está utilizando, con qué otros equipos está conectando, a través de qué puertos, a través de qué protocolos de aplicación, cuáles son en este caso los servidores con los que más me estoy comunicando, y toda esta información nos permite tener un conocimiento claro de qué tipo de comportamiento está teniendo este usuario en la red. De la misma manera, filtramos por usuario, por equipo, pero quitando el filtro, tendríamos información de todos los equipos de la red de la misma manera. Por lo tanto, en el caso de hacer algún tipo de forense, algún tipo de análisis y volver atrás en el tiempo para recoger y recopilar esta información, la tendríamos directamente desde la única interfaz. De esta manera hemos visto la información que nos aporta el WireGuard, al final el nuevo estándar de tecnología VPN dentro de la red, con el cifrado y le ha pasado todo en el modelo Zero Trust, todo desde la única interfaz en el que podríamos controlar todo la organización, todos los accesos remotos de la organización, con el primer factor, segundo factor, y así asegurándonos, gracias a la postura de seguridad que nos da la gente, de que el equipo es confiable y podemos asegurarnos que cuando va a estar dentro de la red va a tener un comportamiento que no sea anómalo, y además podríamos asegurarnos de ello gracias a la vigilancia del tráfico dentro de la solución. Y hasta aquí, un poco haber visto más o menos los controles que hemos ido comentando durante toda la sesión, tocando suelo, ¿no?, dentro de la propia interfaz. Y creo que había habido alguna pregunta. No sé si las podemos comentar ahora. Y quizás antes de entrar en las preguntas, Kevin, simplemente comentaros que el mes que viene, el miércoles 25 de junio, haremos una sesión específica para gestión de acceso de los terceros. Hemos decidido separar un poco por el interés concreto que hemos visto en los últimos meses y la complejidad que hay alrededor de gestionar vuestros proveedores que acceden a la red interna desde fuera.
muchas exigencias desde la NIST en cuanto a la cadena de suministro. Entonces hemos decidido hacer una sesión específica el mes que viene. Será una sesión más escueta, más corta, quizás de 20-25 minutos, pero muy orientado a este escenario concreto. Así que iremos mandando las invitaciones a todos los que estáis aquí registrados. Así que, bueno, simplemente comentar que el mes que viene estará esta sesión. Y ahora, pues vamos a proceder a las preguntas que han ido llegando por el chat. Aquí, bueno, veo una aquí de Chiar que pregunta, ¿qué pasa si un empleado o un proveedor se conecta desde un dispositivo que no cumple con las políticas de seguridad? ¿Lo bloquea automáticamente la solución? Entonces, un poco lo que ha comentado Kevin, ¿no? Que hay dos, digamos, hay un pre-conexión y un post-conexión, ¿no? Hay un criterio para dejar acceder a la red y ya tomamos unas decisiones post, ¿no? Entonces, en este escenario que el dispositivo no cumpla, pues podemos decidir qué hacer. Y ese qué hacer podría ser bloquear, podría ser limitar el acceso, que puede ser también simplemente dejar a una VLAN de servicio, por ejemplo, que solo tenga salida a Internet, o un microsegmentación muy específico que solo le permite hacer una cosa muy concreta. Y en todo caso, informar. Así que esto ya queda traceable. Entonces, a la respuesta, depende, ¿no? Así que pues, se puede limitar, se puede bloquear o se puede permitir. Bueno, más preguntas. Kevin, uno para ti, Kevin de Iván 10. ¿Se puede desplegar el agente a través de alguna herramienta de despliegue de software masivo? Sí, sí que se puede. Tenemos incluso propiamente el fichero en MSI para hacer despliegues a través de GPO, otras herramientas que ese sea, digamos, más estandarizado, pero tendremos también para hacer desplegar el ejecutable a través de otras como Altiris, Puppet. Ahí no hay problema, está incluso todo documentado. Y misma persona, una pregunta además. A ver, sí, bueno, una duda más. Si no es posible instalar software en un PC porque es un proveedor, ¿qué podemos hacer? En este caso, de hecho, es la problemática que hemos encontrado muchas veces en el acceso a terceros y esta necesidad de la que queremos cubrir en el siguiente webinar. Por hacer un poco spoiler, tenemos no el agente permanente, sino un agente soluble que no es necesario de ejecutar, no es necesario de instalar, simplemente se ejecuta. Entonces, en lugar de tener, digamos, esa necesidad de tener un software instalado, hacemos una ejecución desde fuera para poder analizar la postura de seguridad en ese momento y con eso poder tomar decisiones. Vale. Y lo dicho, ¿no? Lo veremos en más detalle el mes que viene. Así que, Iván, te invitamos a esa sesión. Vale. Una pregunta aquí de Íñigo. ¿Se puede establecer una expiración de la sesión de la VPN específica, por ejemplo, de 24 horas? Eso es, sí, podemos, a la hora de establecimiento del túnel, podemos definir cuánto tiempo va a durar ese túnel. Siempre se busca, pues al final no hacer ningún tipo de disrupción al usuario en su trabajo del día a día, pero se podría definir en lo que se requiera o se necesite. Vale, genial. Vale, una pregunta de Daniel. Si tengo que decidir entre dos VPNs, ¿por qué escoger Fortinet y no PulseSecure? Bueno, la pregunta es válida, ¿no? Nosotros podemos comparar quizás, Daniel, nosotros con las otras dos soluciones, pero en términos generales, mirar esos controles que hemos visto hoy y a ver
cómo te los van a cubrir uno y el otro, ¿no? Que hemos hablado del VPN, qué tipo de VPN es, la autenticación, si contempla doble factor de autenticación, se contempla la evaluación de postura de endpoint y se hace un análisis del tráfico todo desde una consola única, ¿no? Entonces, eso sería nuestra recomendación. Y también que la solución, si estás en la administración pública, Daniel, esa solución tiene que estar certificada por el CCNP-TEC y incluido en el catálogo CPT-STIC. Entonces, ir a la página web de CPT-STIC y revisar si esas soluciones también están certificadas e incluidos en el catálogo STIC. ¿Vale? Y si tienes más dudas respecto al catálogo, en la página web de CPT-STIC ya puedes lanzar dudas y preguntas. El equipo es maravilloso, siempre dispuesto a ayudar a la administración pública a resolver dudas del uso del catálogo. Bueno. Otras preguntas aquí. Pregunta, entiendo que la gestión y control de los parches se hace de manera manual. En caso de que sea así, ¿se da algún aviso sobre qué parches activos hay en un equipo que sean considerados críticos? ¿Se tendrían que cambiar los controles de los parches semanalmente para mantener la seguridad del sistema? Varias preguntas en una, Kevin. En este apartado tenemos información de todos los parches instalados. Al final nos integramos con otras soluciones que tengan ese know-how de cuáles deberían tener o cuáles deberían ser, digamos, amenazas o vulnerables para poder hacer las búsquedas. Nosotros nos centramos principalmente en tener esa información y poder controlar ese acceso en base al mismo. No tenemos el pop-up o algo por información directamente que te indique que ese equipo, ese parche es el que no debe estar. Sí que tenemos métodos de notificación para que tengan, por ejemplo, en el momento que tenga un KB nuevo o una nueva etiqueta, pues esta se nos notifica a los administradores para que lo puedan tener controlado y validarlo. Perfecto. Y una pregunta de un follow-up de Íñigo también sobre mi pregunta anterior sobre la expiración de la sesión. Solo sería relevante si el agente es capaz de continuar conectado a la sesión durante largos periodos de tiempo. En Forti, por ejemplo, cuando hay cambios o problemas de red, nos echa de la sesión. Pero queríamos que las sesiones duran más tiempo, como 24 horas, aunque apague el ordenador. El punto es que en el momento que apague el ordenador, al final terminaríamos el túnel. Porque al final también una de las medidas de seguridad claras es si tienes el equipo ordenado, el equipo cerrado, que no tenga una conexión directa con tu oficina. Al final, cuando tú no vas a estar delante de cualquier tipo de compromisos, cuando más daño te van a hacer porque no tienes ningún tipo de control del equipo. Entonces, en ese tipo de aspectos, digamos, el entorno cero tras es de los primeros y con el equipo apagado no tendríamos el túnel establecido. Y creo que hay muchas dudas ahí y te invito a contactar con nosotros, que podemos tener una conversación. Hay muchas preguntas que son interesantes, pero creo que son más de una conversación más que pregunta y respuesta, así que genial. Vale. Francisco pregunta, ¿qué tipo de doble factor de autenticación se puede implementar? En este caso, propiamente con la solución, incluido, digamos, en el ámbito de la licencia, tendríamos el OTP nativo, ¿vale? Que sería en esa distribución a través de un QR en el mail para que lo podamos leer con el móvil y en lectores de QRs, como puede ser Google Authenticator, Microsoft Authenticator, nos salga, digamos, periódicamente el número que cambia cada 30 segundos como segundo factor. Ese propiamente nativo de la solución. Nos podemos integrar con cualquier segundo factor que tenga, por ejemplo, a través de vía API. Tenemos plugins definidos ahora mismo para Symantec, Ironchip y otros, digamos, estándares que están desplegados dentro del mercado. Y luego, por ejemplo, en el caso de Samele, pues en el caso de que nosotros nos integrásemos ahí como SPL Samele, delegaríamos esa identidad al Samele, al single sign-on de la compañía y se saltaría, por ejemplo, el segundo factor que se tenga en este caso. Por ejemplo, el típico de Microsoft, que sería un push, pues en ese caso también sería integrado. Vale, genial. Y otra pregunta de Chier, pregunta si hay riesgos
al trabajar con un proveedor más pequeño como OpenAC Enterprise. Entonces, buena pregunta, ¿no? Primero, OpenAC Enterprise es la solución, es el nombre de la solución. La empresa, el fabricante de la solución es Cypherbit. ¿Vale? Entonces, Cypherbit, la pregunta es buena, ¿no? Porque al final estamos hablando de gigantes, ¿no? Del mercado, como puede ser Forti, etc. Entonces, ahí puede haber cierto riesgo, obviamente, ¿no? Cypherbit es un fabricante que tiene más de 300 empleados, pero también pertenece a un grupo mayor que es OSIA, que OSIA es un referente a nivel nacional y cada vez más en Europa y en sectores tan críticos como puede ser defensa. Entonces, ya no es una empresa startup, ¿no? que puede ser de los orígenes del producto, ¿no? que OpenAC Enterprise. Entonces, espero de haber podido respondido a la pregunta, que es muy válida y te lo agradezco, que puede haber otras organizaciones que tienen la misma duda. ¿Alguna pregunta más, Kevin, que puedes ver ahí en el chat? Sí, ¿Qué me pregunta haces? Íñigo. Dani Martínez ha preguntado algo sobre parches. No sé si se refería al mismo, pero ¿tiene OpenAC alguna forma de enviar actualizaciones de su propio agente de manera masiva a los agentes? Sí, de hecho, las actualizaciones de software, al final, una vez el equipo recibe alguna información en el punto central, puede saber si hay alguna actualización pendiente y podríamos empujarle, por ejemplo, esta información. Con eso para la parte de actualizaciones. Para la parte referente a los parches, por ejemplo, si sabemos que un equipo tiene parches pendientes y queremos forzarle a que actualice, podríamos, que en el proceso de información, ejecutar a un script que te fuerce, digamos, el equivalente a install los parches, por ejemplo. Vale, a ver si hay... Es que tenemos el scroll aquí para ver las preguntas. Hay muchas preguntas también. Sí. He visto otra por aquí, a ver. De café para muy cafeteros. ¿Qué tipo de criptografía se utiliza OpenAC? En este caso nos basamos, comentaba antes, en WireGuard. Entonces, de hecho, toda la información de los cifrados y a bajo nivel, WireGuard tiene, digamos, publicada toda la información en wireguard.com. Pues tenemos Chacha20, SIP hash 24. Bueno, ahí está toda la información con las RFCs correspondientes, ¿vale? Ya he dicho, es café para muy cafetero, ¿vale? Pero ahí está toda la información. Entonces, al final nos basamos en WireGuard y toda la criptografía con la que utilice WireGuard podríamos trabajarla nosotros directamente. ¿Alguna más? Bueno, sí que hay preguntas. He entendido que se puede hacer análisis forense. Eso quiere decir que no existe conocimiento en el tráfico de paquetes. Gracias. Nosotros, en todo el tráfico, tenemos que una vez está establecido en el túnel y el usuario puede generar tráfico dentro de la red, tenemos un componente que va a recibir, digamos, a través de VXLAN, tenemos establecido el túnel para poder hacer un replicado de este tráfico y poder, el componente que tenemos está basado en tecnología IDS, entonces podemos procesar este tráfico. De esa manera, sobre todo, esta información se tiene y en el caso de que haya que hacer un análisis forense, pues al final tenemos recopilada esta información en el tiempo. Entonces, se tiene esa información de al final, cuando estábamos pintando antes la información de los equipos que se conectan con unos y con otros, al final esa información está recogida en la parte de cifrado de tráfico de la conexión. Genial. Bueno, y lo vamos a dejar hasta ahí para hoy, ¿no? Que normalmente las sesiones son de 40 minutos de contenido, 10 minutos, 15 minutos de preguntas y respuestas. Si no hemos podido responder a todas las preguntas hoy, por favor, hacérnoslas llegar a cypherbit@osia.com. Y lo dicho, son sesiones de mes en mes. Intentamos cubrir temas, lo dicho, de interés que os está afectando en vuestro día a día.
Así que también nos podéis hacer llegar sugerencias para estos espacios y esperamos veros el día 25, miércoles 25 de junio a las 10, donde vamos a tratar todo lo que es la gestión de los terceros, los proveedores, tanto desde dentro de nuestra organización, remotamente, y las implicaciones y exigencias de la NIST con un claro enfoque que tiene en la cadena de suministro. Así que nada más que agradecer la existencia y la actividad, ¿no? En las preguntas que nos han llegado. Así que, bueno, espero que os haya resultado de interés y nos veremos el mes que viene. Muchas gracias.